¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Espero te haya dado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 25 de julio. Empecemos con la Liga Argentina. El encuentro entre Rosario Central versus Colón. Veamos si hay bajas. Rosario Central tiene 2 bajas y Colón tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Rosario Central de los últimos 5 encuentros tienen 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Rosario Central viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Colón de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que Colón juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: 1 empate, segundo empate, 1 victoria de Rosario Central, tercer empate y 1 victoria para Colón. Es decir, que están igualados, no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va a Rosario Central como local. Y Rosario Central como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Rosario Central juega bien como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Colón como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo 1 victoria. Es decir, Colón no juega nada bien como visitante. Rosario Central, en la tabla de posiciones, Rosario Central está en la posición 6 con 34 puntos. Y Colón en la posición 20 con 23 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Rosario Central y un 20% a que gana Colón. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Es BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A de Brasil o Brasileirao. El encuentro de Palmeiras versus Botafogo. Veamos si hay bajas. Palmeiras tiene 2 bajas y Botafogo tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Palmeiras viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Botafogo también viene bien. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, 1 empate, 1 victoria para Botafogo y tercera victoria para Palmeiras. Es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras como local. Y Palmeiras como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Palmeiras juega bien como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Botafogo como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Botafogo juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Botafogo está primero en la posición 27 y Palmeiras en la posición 20 con 22 puntos. Perdón, Palmeiras en la posición 2 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana Palmeiras y un 13% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Santos versus Flamengo. Veamos si hay bajas. Santos tiene 1 baja y Flamengo también tiene 1 baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Santos de los últimos 5 encuentros, Santos tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Santos no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Flamengo viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, 1 victoria para Santos,
tercera victoria para Flamengo y cuarta victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va a Santos como local, y Santos como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Santos juega pésimo como local, aún no conoce la victoria, y Flamengo como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Flamengo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 6 con 19 puntos y Santos en la posición 13 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Flamengo y un 30% a que gana Santos y un 39% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Euro Sub-21, el encuentro entre Inglaterra versus Israel. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Inglaterra de los últimos 5 encuentros, Inglaterra tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Inglaterra viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Israel de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Israel no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Israel y una victoria para Inglaterra, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Inglaterra como local. Inglaterra como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Inglaterra como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y Israel como visitante tiene 1 victoria, 1 derrota, 3 empates, es decir que Israel juega irregular como visitante. Vamos a ver cómo es en su grupo, y en su grupo Israel está en la posición, Inglaterra está en la posición 1 con 3 puntos y Israel en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Inglaterra y un 9% a que gana Israel. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará 1 gol. Multigoles de 2 a 5 goles. Y más 6.5 corners, que como mínimo habrán 7 corners. Recuerden, una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles. Primer tiempo más 0.5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Y más 6.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre República Checa versus Alemania. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a República Checa de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que República Checa juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Alemania de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Alemania viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Alemania, un empate, segundo empate y una victoria para República Checa, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a República Checa como local, y República Checa como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que República Checa juega pésimo como local. Y Alemania como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Alemania juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Alemania está en la posición 2 con 1 punto y República Checa en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana República Checa y un 61% a que gana Alemania. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro entre Suiza versus Italia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas a Suiza, de los últimos 5 encuentros, Suiza tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Suiza no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Italia, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Italia juega irregular, pero vemos que como mínimo también hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Italia, un empate, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para Italia, es decir que Italia es el favorito. Veamos cómo le va a Suiza como local, y Suiza como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Suiza juega bien como local y como mínimo hace un gol. Italia como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir Italia juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Suiza está en la posición 2 con 3 puntos y Italia en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Suiza y un 50% a que gana Italia. El pronóstico para este encuentro es más 6.5 corners, es decir, como mínimo habrán 7 corners, más 6.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Noruega versus Francia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Noruega, de los últimos 5 encuentros, Noruega tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Noruega viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria. Y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Francia, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Francia juega bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Noruega, una victoria para Francia. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Noruega como local, y Noruega como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Noruega juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Francia, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Francia juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Francia está en la posición 1 con 3 puntos y Noruega en la posición 3 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Noruega y un 67% a que gana Francia. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Francia. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Oro. El encuentro entre México versus Honduras. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a México, de los últimos 5 encuentros, México tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que México se podría decir que viene bien. Y Honduras, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 derrotas. Honduras tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que Honduras no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para México, segunda victoria para México, tercera victoria para México, un empate y una victoria para Honduras, es decir que México es el favorito. Vamos a ver cómo le va a México como local. Y México como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que México como local juega irregular. Y Honduras como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Honduras juega pésimo como visitante. Y en su grupo, esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana México y un 10% a que gana Honduras. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana México. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like.
Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.